6 días. Senador Iván Cepeda, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. ¿Cuáles son las consecuencias para el país y usted cómo ve esta decisión del presidente Donald Trump de desertificar con waiver, eso sí, a Colombia en materia de lucha contra las drogas? Bueno, lo que hay que decir es que esta es simple y llanamente la ratificación del fracaso de la lucha contra las drogas en el mundo, no en Colombia. Estamos ante una situación que año tras año se ha producido en el mundo, y es el crecimiento exponencial del consumo de drogas. Hay 25 millones de consumidores de cocaína en el planeta, de los cuales 5 millones viven en Estados Unidos y consumen en Estados Unidos. Colombia hace año tras año en todos los gobiernos esfuerzos ingentes para enfrentarse a este mal, y año tras año hemos visto el crecimiento exponencial de las hectáreas, por supuesto, pero también del consumo, repito, en el mundo, y también, por supuesto, del tráfico, de las redes criminales que hoy son más poderosas que nunca en el planeta. Entonces, es evidente que estamos ante un fracaso, no del gobierno Petro, no del gobierno de cualquier otro gobierno latinoamericano, sino ante un fracaso global. Sí. Pero eso todavía no se entiende y seguimos dando la misma discusión, los mismos rituales que nos llevan al mismo resultado. Eso es lo que está ocurriendo. Senador, antes de saludarlo, estábamos conversando aquí sobre las diferencias que hay entre un trino que acaba de publicar la canciller de la República, Yolanda Villavicencio, en donde habla que esta es una decisión política y sesgada de los Estados Unidos, versus un comunicado que publica la Embajada de Colombia en ese país, que habla de una decisión unilateral y discrecional del gobierno, aunque rechaza la afirmación de que el país ha incumplido sus obligaciones internacionales. ¿Usted con cuál de las dos versiones se queda? No, yo no voy a entrar en esas discusiones que me parecen absolutamente irrelevantes en este momento. Es decir, estamos ante un hecho muy grave como para trivializarlo con ese tipo de análisis. Pero aquí usted el considera... problema, perdóneme, déjeme exponer mi posición, si a usted le parece, porque sí, para eso es que usted me llama. Entonces, mi posición es la siguiente. Si seguimos en ese tipo de discusiones absolutamente superficiales, evidentemente el problema va a seguir como está siguiendo, costándole la vida cada año a servidores públicos colombianos que sacrifican por una lucha que no tiene ningún sentido, que ha mostrado un fracaso absoluto y que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Entonces yo llamo a que en esto haya seriedad. No sigamos digamos, yéndonos por las ramas. Vamos a enfrentar ese fracaso realmente en sus raíces y en su radicalidad, o vamos a seguir discutiendo asuntos absolutamente menores y triviales. Esa Senador, es la pregunta. Pero fíjese que Estados Unidos está cerrado a la banda porque en varias oportunidades el presidente Gustavo Petro ha hablado de cambiar el enfoque de esta lucha contra las drogas. Si mi memoria no falla, incluso lo hizo en su discurso del 7 de agosto de 2022. La semana pasada hablaba de quitarle la I a la palabra ilícito, pero le quiero leer lo que dice el documento de la Casa Blanca. En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. ¿Cómo ve usted esta, que es tal vez, que es tal vez el argumento principal para que Estados Unidos tomara la decisión de desertificar a Colombia? No, ese no es ningún argumento, perdóneme. Eso no es ningún argumento. Pues es lo que dice el documento. En Colombia, sí, puede decirlo, pero no es ningún argumento. En Colombia se ha hecho una lucha durante este gobierno sin cuartel contra las drogas. Ha habido decomisos históricos de la producción de cocaína. Claro, algunos dicen, claro, son decomisos históricos porque histórica también es la producción, pero histórica es la producción en todo el planeta.
Es decir, no podemos seguir viéndonos al ombligo. Aquí estamos ante un fenómeno global. No es que estén creciendo los cultivos, están creciendo los mercados en todas partes del mundo. América Latina se ha convertido cada vez más en un continente en el cual imperan las mafias. Hace unos años no veíamos lo que estamos viendo en Ecuador, no veíamos lo que está ocurriendo en Paraguay, no veíamos carteles que van desde México hasta la Patagonia. Entonces, cuando, digamos, no se quiere ver la gravedad de este problema y Estados Unidos, en medio de su política que es profundamente irresponsable, porque nadie los certifica. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad como nación de evaluar si las políticas que Estados Unidos está llevando a cabo en su territorio, donde está concentrado ni más ni menos que el 25% de consumidores de la cocaína en el planeta, está teniendo alguna efectividad. En cambio, sí pueden hacer discursos tan demagógicos como el que usted me está diciendo en este momento, que es la justificación de esta desertificación. Así esto no funciona. Definitivamente Colombia no puede seguir pagando semejante cuota de sacrificio a cambio sencillamente de seguirse arrodillando frente a una política fracasada. Fracasada en Colombia, fracasada en Estados Unidos, fracasada en el mundo. Claro, senador, pero entonces yo le decía, Estados Unidos está cerrado a la banda, es decir, difícilmente, incluso recuerdo haber estado en las Naciones Unidas con el expresidente Juan Manuel Santos, que antes de terminar su gobierno proponía un cambio en el enfoque que se le da a la lucha contra las drogas. Eso no pasó, el presidente Petro también ha insistido en eso no ha pasado y seguramente no va a pasar, menos con Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Qué cree o cuál cree que debe ser la posición y qué cree que debe hacer hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro ante esta desertificación? Seguramente no va a cambiar bajo el gobierno de Trump, pero no va a cambiar tampoco la situación, le digo. Es decir, lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy no es solamente la proliferación de la cocaína, sino también de toda clase de drogas sintéticas. Ellos tienen hoy un inmenso problema con el fentanilo. Y eso implica que si, digamos, no se aplican otros modelos, si no se discute este problema de otras formas, el problema se va a seguir agravando. Así que nos desertifiquen es absolutamente irrelevante con relación a lo que viene en materia de el crecimiento del problema y su profundización, que es lo que hemos estado viendo, repito, año tras año. Por supuesto, esto puede traer sanciones, puede traer un deterioro de las relaciones internacionales, pero es el camino que ha optado unilateralmente Estados Unidos y que obviamente va a tener consecuencias graves para Colombia y para Estados Unidos. Son las 10 de la noche, 8 minutos. Como siempre, usted muy amable con nosotros, senador Iván Cepeda, hablando sobre estos temas que son de interés nacional y que tienen que ver con la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Sigue hablando.